Hay algo muy importante de lo que muy poca gente habla, que es de la verdadera abundancia, de la abundancia que te va a traer realización en todas las áreas de tu vida, a nivel físico, a nivel de salud, a nivel de relaciones, a nivel de trabajo, a nivel de dinero, evidentemente también. Y estas claves son las claves ocultas que necesitas para pasar del ego al ser, porque en el ego difícilmente haya una abundancia que te lleve a niveles de realización. Desde el ego puede haber una abundancia egoísta, pero nunca una abundancia que te lleve a altos niveles de realización. Para tener una abundancia integral que te lleve a altos niveles de realización, tienes que pasar del ego al ser. Y hoy te voy a dar las claves ocultas para que puedas realizar esto en tu vida. Vamos allá. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia. Recuerda, todos los días de lunes a viernes. Ayer no hubo, pero ya avisé porque estaba en el evento del fin de semana, que fue espectacular. Súper agradecido del fin de semana que hemos tenido, donde hacemos prácticas de tercer nivel, de maestría, con los alumnos de Reiki en tu vida. Bueno, vamos a un tema que me encanta hoy y muy, muy interesante y muy profundo, porque dentro de la espiritualidad nos encontramos con, con que la abundancia se habla desde un lugar solamente, y si nos salimos de la espiritualidad, la abundancia se habla desde otro lugar. Y ahora te voy a hablar desde los dos lugares diferentes que se habla. Pero la abundancia la tenemos que abordar de manera integral. Y hoy vamos a ver cómo conectar con esa abundancia de manera integral, que pasa sí o sí por pasar de la mente egoica al ser. Y ahí te voy a hablar de 21 comparaciones para que tú puedas entender cuándo estás en el ego y cuándo estás en el ser. Cuanto más estés en el ego, en más carencia vas a vivir en todos los sentidos, y cuanto más estés en el ser, en más abundancia vas a vivir en todos los sentidos. Así que bueno, primero de todo, conforme vayas entrando, dime tu nombre, de dónde estás conectado, y si estás en la formación de Reiki en tu vida, anótame ahí, soy Reiki en tu vida. Si todavía no te estás formando en Reiki en tu vida, estamos empezando. Hoy ya estamos dando el acceso de esta nueva convocatoria a todos los alumnos que habéis entrado, así que durante el día de hoy todavía tienes tiempo para apuntarte a maestría Reiki desde cero, desde cualquier parte del mundo. Ahí en el primer comentario fijado vas a poder pedir información y disponibilidad. Buenos días, Adela Nieto, soy Reiki en tu vida desde Madrid, que además estabas en el presencial, me ha encantado conocerte. Francisca Cabré, buenos días, soy Reiki en tu vida, Milagros, María Teresa, soy Reiki en tu vida, María José, se escucha bien, gracias por confirmar, Jordi, soy Reiki en tu vida desde Tarragona, Carmen, Juan y Gutiérrez, desde Ciudad Real, soy Reiki en tu vida, Rosalía, Antonia Arroyo. Bueno, muchísimas felicidades también a todos los que estuvisteis. Veo varias personas por aquí. Mónica, del de Mallorca, buenos días. Ana Belén, Marisa Llanos, también estuviste ahí. Un súper abrazo. Fin de semana maravilloso, eso es. Yolanda Olet, Mónica Leticia. Bueno, venga, vamos a un tema muy interesante. Tanto si estás en el vivo como si estás en la grabación, déjame ahí tu comentario, que sabes que luego nos quedamos un rato a leeros y a interactuar con vosotros. Bueno, primero de todo, entendamos, perdón, desde las diferentes maneras que se mira la abundancia. Por una parte, si nos vamos al mundo fuera de la espiritualidad, nos encontramos que la abundancia se asocia únicamente a lo económico. ¿Sí? Si económicamente estoy bien, soy abundante. Y te puedes encontrar gente que a lo mejor económicamente no está bien, pero está muy bien en otros sentidos y no se siente abundante la persona porque le falta el dinero. Bueno, pues eso sería la abundancia en una de sus facetas, ¿no?
que dentro de un mundo físico, terrenal y material se asocia únicamente al tema económico. Ahora bien, luego nos vamos al mundo espiritual. Y en el mundo espiritual, ¿a qué se ha tendido? A asociar la abundancia a otras cosas a lo económico y no se le ha dado importancia a lo económico, cuando lo económico es importante también. Por eso yo te digo que la abundancia integral, ¿cuál es? El darle importancia a todos los aspectos de la abundancia en la vida, que es la abundancia en relaciones, y cuando digo la abundancia en relaciones no digo en gran cantidad de relaciones, sino en calidad. Es decir, la abundancia en relaciones no va tanto en la cantidad, sino en la calidad, porque uno puede tener muchas relaciones, pero relaciones vacías, relaciones que no le aportan, que no vibran con él. En cambio, uno puede tener un círculo más reducido de relaciones, pero relaciones que son más profundas, relaciones donde hay más conexión y donde hay más realización y donde uno se ayuda a crecer al otro, ¿vale? O sea que en el caso de las relaciones, la abundancia no es únicamente no es de la cantidad, sino de la calidad. Pero luego, por ejemplo, en la salud también es abundancia en la salud. Y abundancia en la salud, esto es súper importante que se entienda. No estamos hablando únicamente de ausencia de enfermedad o de ausencia de sintomatología, sino la abundancia en salud, para mí la base es en la energía que uno tenga disponible. Es decir, qué energía y qué ganas de hacer cosas si tienes. A lo mejor eventualmente tienes alguna sintomatología de algo que en la medicina alopática dicen que es esto o dicen que es lo otro. Pero para mí, una persona, aunque tenga alguna sintomatología, si es una persona con fuertes niveles de energía, con ganas de vivir, con ganas de hacer cosas, activa, eso es una persona saludable. En cambio, te puedes encontrar otro tipo de personas que no le han diagnosticado ningún tipo de dolencia y son muertos en vida. Y para mí eso no es una persona saludable. Uno podría decir, está saludable porque no le han diagnosticado ninguna enfermedad, pero para mí no es saludable porque va arrastrándose por la vida. ¿Sí? ¿Entendemos eso que también en la salud? Porque hay personas que a lo mejor tenéis alguna sintomatología de algo que se han diagnosticado y ya decir, no, estoy enfermo tal. No, para mí la salud va con los niveles de energía que tengas. Eso es la salud, ¿sí? Luego, obviamente, uno va a querer estar equilibrado en todos los sentidos y no tener sintomatología de nada. Pero uno, si le dan a elegir que prefiere tener una sintomatología de algo y tener mucha energía y ganas de crecer en la vida y hace y es activa esa persona, o no tener ninguna sintomatología y estar muerto en vida. Para mí eso es una persona enferma, ¿vale? Una persona que no tiene ilusión, una persona que no tiene ganas de levantarse por la mañana, una persona que no hace cosas, una persona que no le brilla la cara, ¿sí? Por lo tanto, dentro de la abundancia y dentro del mundo holístico es diferente a lo que nos han vendido en cuanto a salud y a enfermedad. Veo un poquito de agua. Buenos días, Mónica Leticia, Alicia Martín del de Málaga, Luis Romero, soy Reiki en tu vida del de Jaén, en Más Salgado. Ha sido una grandísima experiencia de la Nieto. Ela, buenos días del de Palma, Mayeta Mayo, Milagros, María Mercedes. También estuvo ahí el fin de semana. Gracias por venir. Muy bien, entonces, y la abundancia en tema económico. ¿Qué es la abundancia en tema económico? Al final la abundancia en tema económico va a depender mucho de cómo uno lo perciba, porque es también bastante subjetivo. Si tú, por ejemplo, le preguntas, yo que sé, a Mancio Ortega, si ganar 10.000 euros al mes es abundancia económica, te va a decir que no, que eso no es abundancia económica, porque él gana millones, ¿no? Y una persona que gana 1.000 euros al mes le dicen que 10.000 euros al mes es abundancia económica, te va a decir que sí, que es mucha abundancia económica. Por lo tanto, la abundancia económica es subjetiva. Pero no te lo voy a dejar únicamente ahí en que es subjetivo, vamos a concretarlo también. Pero si yo tuviera que concretarlo en algo, ¿cómo lo concretaría? Que uno tiene el suficiente dinero disponible para hacer las cosas que quiere hacer en la vida, ¿sí? Y ahí va muy relacionado con cuáles son tus gustos, con cuáles son tus gastos.
Yo, por ejemplo, soy una persona que no soy muy caprichoso. No me gasto mucho en caprichos. Yo prácticamente en lo que gasto, sí que es verdad que me gusta vivir en un buen lugar, pero yo no necesito 100.000 euros al mes para que sea abundancia económica. Hay personas que ganan 100.000 euros al mes o 50 o 30 y aún así no son abundantes. ¿Por qué? Porque se meten en un barrio con una casa que les cuesta el alquiler o la renta 10.000 dólares o 10.000 euros y luego se compran un coche que tienen que pagar otro dineral y aún con 20.000 euros al mes no llegan a final de mes. Para mí eso no es abundante. Puede ser más abundante una persona que gana 3.000 y que tiene la vida organizada de una manera para no ser muy caprichoso y llega bien a final de mes y si se quiere apuntar a un curso se puede apuntar a un curso, si en un momento determinado se quiere ir a un viaje se puede ir a un viaje, ¿sí? Para mí eso es la abundancia económica en el que tus gustos y tu manera de ir por la vida puedes llegar perfectamente a final de mes y también comprarte aquello que sientes que es para ti, ¿sí? ¿Me seguís? Porque, insisto, nos podemos encontrar con gente que gana 30.000 dólares al mes y yo no los considero abundantes porque no llegan nunca y están intentando presumir de aquello que no son. Ganan 30.000 euros al mes y quieren vivir como el que gana 100. ¿Sí? En cambio, otra persona que gane menos, pero que tenga un dinero sobrante y que se pueda permitir aquello que se quiere permitir, pues para mí sí es una persona abundante en el aspecto económico, ¿vale? Así que ya hemos concretado, acabamos de concretar qué es la abundancia. Te sigo, María José, te seguimos siempre, perfecto. Ya acabamos de concretar qué es la abundancia en las diferentes áreas. Entonces, cuando yo te hablo de abundancia, te hablo de abundancia integral, de lo que te he estado describiendo, porque no lo podemos asociar únicamente al dinero. Hay una frase de, si lo asociamos únicamente al dinero, nos podemos encontrar con una frase de un gran poeta y bueno, y cantautor español, Joaquín Sabina, que una canción que le dedicaba a la hija del señor Onassis, de un multimillonario naviero, que empezaba la canción diciendo, era tan pobre que no tenía más que dinero. Besos de sobre y herencia de su padre el naviero. Era tan pobre que no tenía más que dinero. Uno puede tener muy dinero y ser pobre. ¿Sí? Ahora bien, desde la espiritualidad no tenemos que dejarnos engañar, porque en el otro lugar la gente, cierta gente de la espiritualidad asocia que por ser pobre se va a ser feliz. No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Vale? Pero que si únicamente nos fijamos en el dinero, podemos llegar a ser muy pobres, porque nos pueden faltar todas las otras áreas de la vida que también son importantes para la realización del ser y para esa abundancia integral. Así que venga, entonces, ¿cuál es el camino para conectar con esa abundancia integral? Estar menos en el ego y más en el ser. Cuanto más estés en el ser, en tu esencia, en tu alma, y menos estés en el ego, más abundante serás en todos los sentidos y en todas las áreas que hemos estado viendo. Entonces, primero de todo tenemos que entender una cosa, que los seres humanos generalmente estamos en el ego, en la mente egoica. Y el ego no es el egocentrismo solamente, ¿eh? Y por muy espiritual que seas, no te libras de estar en el ego. Y ahora cuando empecemos a ver las cosas, te vas a dar cuenta, ¿no? ¿Quién se podría librar de estar en el ego? Lo que llamamos los iluminados, las personas que se han iluminado, que han llegado a la máxima realización del ser, que es que puedes estar todo el día conectado con el ser y no con el ego. Pero los que no nos hemos iluminado, tenemos que estar constantemente entrenándonos, es un entrenamiento constante, ¿para qué? Para no estar siempre en el ego y estar conectando también con el ser, con nuestra herencia. Entonces, te voy a pasar y vamos a, posiblemente no, ya veremos si lo dividimos en dos porque te voy a hablar de 21 no, 16 comparativas entre el ego y el ser. Si tiene el boli y papel, dime si tiene el boli y papel, estás en casa, si lo estás escuchando desde cualquier otro lugar, no pasa nada, ¿eh? Puedes escucharlo tranquilamente, disfrutar del podcast y luego ya puedes volver para tomar nota. Pero si estás en casa y puedes tomar nota, te pediría que hicieras una cosa, que agarres como que en un lado pongas ego y en otro lado pongas ser y lo dividas, porque vamos a poner como columnas,
¿sí? Donde vamos a poner una característica del ego y otra característica del ser para que veamos la diferencia. ¿Y en qué consiste en nuestra vida? Que estemos haciendo un entrenamiento constante, un entrenamiento de cuando nos demos cuenta que estamos en el ego, pasar en el ser, pasar al ser. ¿Y cómo nos damos cuenta? A través de la autoobservación de nuestros pensamientos. Es importante la autoobservación de nuestros pensamientos, porque si no prestamos atención a nuestros pensamientos, estamos embullidos por el ego. Es decir, la mente egoica nos embulle, nos posee, que el ego es la identificación con lo que no somos. ¿Y qué es lo que no somos? Ese proceso de pensamientos. Te lo repito otra vez. El ego es la identificación con lo que no somos. ¿Y qué no somos? El proceso de pensamientos. Normalmente el ser humano, cuando no observa sus pensamientos, se identifica con los pensamientos. Yo recuerdo la primera vez que llegué a la realización sobre este aspecto, creo que fue en el año 2010 o 2011, que pude distanciarme y observar sin ningún tipo de etiqueta el proceso de pensamientos. Y dije, wow. O sea, fue una realización importante porque en ese mismo momento me di cuenta que yo no era mi proceso de pensamientos. Entonces, si yo no soy mi proceso de pensamientos, ya no me va a afectar tanto si estoy lo suficientemente despierto y estoy observando, ¿vale? Así que cuando nosotros observamos el proceso de pensamientos, es decir, la mente egoica, ¿qué sucede? Que creamos una separación entre el pensamiento y yo que soy el observador, el testigo, mi esencia, mi ser. Es decir, el ser observa al ego y cuando el ser observa al ego a través de observar el proceso de pensamientos, al crear una distancia ya no se ve tan afectado por él y tiene la capacidad de poder cambiar el proceso de pensamientos, es decir, de un proceso de pensamientos egoico a un proceso de pensamientos almático o a un proceso de pensamientos de tu esencia, de tu ser. Esto, si a lo mejor lo has escuchado la primera vez o las primeras veces, puede ser que te parezca un poco enrevesado, ¿no? Pero es algo que ya cada vez lo vas a ir integrando más. Si tengo boli, dice Mónica Leticia, si tengo boli y papel tomando notas, perfecto. Pues ahora puedes hacer, si quieres, dos columnas. En una pones ego y en la otra pones ser. Venga, vamos a ver la característica 1 para diferenciar del ego del ser. Una de las primeras características, la 1, todas son importantes, ¿eh? No está ordenado por importancia. El ego es separación y el ser es unidad. Es decir, el ego siempre está pensando en el yo individual. Yo. Y el ser está pensando en todo como una unidad. En no soy únicamente yo, sino que hay otras cosas también. Te pongo un ejemplo para que se entienda muy claro. Yo y este fin de semana, cuando estuvimos en la maestría, a los que estabais ahí y los que decíais que queríais o sea, que queríais formar a gente, preguntaba, bueno, de los que estáis haciendo la maestría, ¿quién le gustaría enseñar a gente? Porque no todo el mundo que hace la maestría es para enseñar a gente. Hay gente que decide hacer la maestría para ellos mismos. Está súper bien, ¿eh? Yo siempre digo que Maestría Reiki desde cero es un profundo camino de sanación y de despertar espiritual y de trabajo interior. Si luego uno quiere acompañar a otros, genial, ¿no? Pero entonces yo preguntaba, y había gente que decía que sí, que lo tenían muy claro que querían enseñar, otros que de momento no lo tenían pensado, y luego también habían otras personas, yo hablaba, les preguntaba y me decían, sí, yo quiero enseñar, yo quiero enseñar, pero y entonces en el pero me decían, es que soy una persona tímida, es que no sé si se me da muy bien hablar en público, es que no sé si lo voy a hacer bien, ¿sí? Ahí, y fíjate, estamos en un curso espiritual, pero cuando estamos en ese proceso, ¿dónde estamos? ¿En el ego o en el ser? Estamos en el ego, porque estamos pensando en nosotros. Y no sé si lo voy a hacer bien, y no sé si voy a tener miedo, y no sé si voy, y no sé si yo, ¿sí? ¿Y cuál es el foco? No pensar tanto en ti, enfocarte en ayudar a los otros. Y entender que tú como ser individual, pues a lo mejor aunque seas tímido, lo puedes hacer bien,
Evidentemente al principio no lo vas a hacer tan bien como cuando lleven mucho más tiempo. No tienes que compararte con ningún maestro, porque si no, tú tienes unas características y yo tengo otras, y cada uno tiene sus cualidades, ¿no? Entonces, cuando estamos en ese proceso de pensamientos de yo, de mis historias, de mis defectos, estamos en el ego. En cambio, cuando nos enfocamos en ayudar a los demás, ahí estamos en el ser. Es decir, por eso yo os digo a todos los que estáis empezando, cuando empezáis tenéis que quitar el foco de vosotros y poner el foco en los demás, en disfrutar el proceso y en que los demás disfruten el proceso. ¿Sí? Pero en el punto 1 de individual y unidad se puede aplicar a muchísimas cosas. Ya aquí simplemente os estoy dando un ejemplo y luego ya cada uno que reflexione más sobre el tema. Vamos al 2. Ego es miedo e incertidumbre. Ser es amor y confianza. Repito, cuando estás en el miedo y en la incertidumbre, es de la columna del ego. Cuando estás en el amor y en la confianza, es en el ser. Es decir, la mente egoica siempre va a ser miedosa. Que el miedo no está mal, ¿eh? El miedo no hay que satanizarlo tampoco. El miedo tiene una función de supervivencia, ¿sí? El ego, te he dicho antes que el ego es la identificación con lo que no eres, por lo tanto con tu proceso de pensamientos, pero el ego también es la identificación, está el ego, aquí no quiero profundizar mucho en ello, en alguno de mis libros está, creo que en espiritualidad y tal, y lo hemos hablado y lo seguiremos hablando, ¿no? Pero no quiero profundizar mucho en las características del ego, en la descripción del ego, porque si no lo vamos a alargar mucho. Pero como te he hablado muchas veces de que hay diferentes tipos de ego. El ego es la identificación, está el ego mental, que es la identificación con tus pensamientos, y luego está el ego físico, que es la identificación con tu cuerpo físico, que tú eres tu cuerpo físico, ¿no? Tú eres tu esencia, tu ser, tu alma, tú eres un ser espiritual, eres más que tu cuerpo físico. Pero dentro de este mundo físico terrenal nos tenemos que sentir identificados con nuestro cuerpo físico. ¿Por qué? Porque necesitamos el cuerpo físico. Por lo tanto, el miedo es del ego, que es una protección. ¿Para qué? Para proteger el cuerpo físico. Está bien que tú tengas miedo a cruzar una autopista que pasan coches a 200 kilómetros por hora o a 120 y que no dejan de pasar coches. Está bien que tengan miedo por eso, porque si no tuvieran miedo, cruzarías y se te llevaría por delante. Yo recuerdo cuando era joven en la autovía de Castelldefels, los que seáis de la zona de la provincia de Barcelona, conoceréis la autovía de Castelldefels. Era un lugar donde habían varias discotecas y nosotros ahí íbamos a la discoteca. Y yo recuerdo que cuando terminábamos la discoteca, para agarrar el autobús teníamos que cruzar la autovía y había mucha gente, muchos jóvenes que eran inconscientes, que cruzaban la autovía corriendo cuando había un puente para cruzar. Sí que tenías que caminar un poquito más, pero había un puente y obviamente algunos se habían llevado por delante los coches. ¿Por qué? Porque eran inconscientes, no tenían ese miedo. ¿Sí? El atrevimiento les hacía no tener miedo. Bueno, pues en ese caso el tener miedo es bueno. Yo, por ejemplo, si tenía miedo de que me atropellaban, y yo agarraba y subía el puente aunque tuviera que andar más, ¿no? Pero había muchísimos que no lo hacían y cruzaban y pasaban coches ahí a una velocidad increíble. Entonces, el miedo no está mal como mecanismo de supervivencia, es decir, pero tenemos que entender que es del ego. Ahora bien, luego hay otros miedos que no tienen nada que ver con la supervivencia, nada que ver. Cuando tú decides, por ejemplo, apuntarte, tú dices, yo quiero apuntarme a la formación de Reiki en tu vida, quiero apuntarme a la formación. Y dicen, me voy a apuntar, mañana me voy a apuntar. Y tomas la decisión desde el ser, desde el alma. ¿Por qué? Porque el ser confía, tu ser confía, pero luego aparece la mente egoica y te empieza a meter miedo. Y ahí no sé si voy a ser suficiente, no sé si lo voy a poder pagar, no sé si voy a poder hacer frente, no sé si voy a poder hacer tiempo. Cada uno, el ego le cuenta historietas diferentes, que evidentemente pueden tener alguna verdad desde un punto de vista racional. Yo no estoy diciendo que no haya un punto de verdad, pero no hay ningún peligro de supervivencia ahí. Ningún peligro de supervivencia. Y dejamos de tomar acciones en nuestra vida porque lo asociamos inconscientemente con un peligro de supervivencia.
¿sí? Porque tenemos miedo. Entonces, cuando estamos ahí, estamos en el ego, porque no confiamos. En cambio, el ser confía. El ser lo ve desde el amor. Sabe que no hay ningún peligro, que sí que va a salir adelante de una manera o de otra, ¿vale? Así que ego en el miedo, ser en el, o sea, miedo e incertidumbre, y ser en la confianza y en el amor. Y eso es aplicable a todo, ¿eh? Por ejemplo, a la hora de tomar decisiones. ¿Veo un poquito de agua? Hay personas que me dicen, Javier, tengo que tomar esta decisión en mi vida y no sé por qué camino tirar. ¿Tú qué opinas? Y le digo, opino que la decisión la tienes que tomar tú. Yo no voy a tomar ninguna decisión en tu vida. Primero porque no es mi responsabilidad y segundo porque no te haría ningún favor. Si tú estás buscando un maestro que tome decisiones por ti, vas a encontrar un maestro que vas a encontrarlo, porque los hay, maestros y maestras que tomen decisiones por ti, pero entonces vas a estar en manos de otro. Y yo no quiero que estés en manos de nadie, ni en manos mías. Quiero que estés en manos de tu propia responsabilidad, que tú actives tu poder interior y que tú tomes decisiones. Pero ¿por qué te digo esto? Porque la gente se piensa que quiere tomar decisiones con la certeza de saber qué es lo que va a ocurrir después de tomar la decisión. Y déjame decirte algo, no hay certeza. No hay certeza. Esa es una ilusión egoica. Lo que pasa que el ego no te deja tomar decisiones porque no le gusta la incertidumbre, pero en cambio, al alma, no le importa la incertidumbre porque sabe que todo va a salir bien. Todo va a salir bien. No quiere decir que todo vaya a salir bien para la mente egoica, porque a lo mejor mi ego quiere que suceda una cosa y termina sucediendo otra. Pero todo va a suceder bien para tu proceso evolutivo. Va a suceder justo lo que tiene que suceder, aun cuando a tu ego no le guste. Pero tu ego quiere certidumbre, ¿sí? No puede soportar la incertidumbre el ego. No puede soportarla. Bueno, pues esa es una característica de la mente egoica. Cuando tú estás dejando de tomar decisiones que sabes que tienes que tomar por incertidumbre, ¿dónde estás? ¿En el ego o en el ser? Estás en el ego. Y cuando tú tomas decisiones, aun cuando sepas que no hay una certidumbre total de lo que va a ocurrir y confías, estás en el ser. Venga, vamos al punto 3. Leo un poquito los comentarios. Exacto. Yolanda dice, el ego es la identificación con lo que no somos y que no somos el proceso de pensamientos, no somos nuestro cuerpo físico y el más, no somos nuestro rol, que también nos identificamos mucho. Y ahora, por ejemplo, estoy haciendo el rol de maestro o de profesor o de instructor, utiliza el nombre que quieras. ¿Sí? Las etiquetas son del ego. También hay personas que dicen, no, pero es que el nombre de maestro no es solamente para el que se ha iluminado. Cuando están diciendo eso están del ego, porque a mí no me importa el nombre que me pongas, no me importa, porque es una etiqueta, ¿sí? Me da lo mismo maestro que instructor, que profesor, me da exactamente lo mismo. Yo a nadie le he dicho que me llame maestro, o a nadie le he dicho que me llame instructor, o a nadie le he dicho que me llame profesor, cada uno que me llame lo que le dé la gana, porque no deja de ser una etiqueta, ¿sí? No deja de ser una etiqueta. Entonces, pero ¿qué pasa? Que nos identificamos con esa etiqueta, nos identificamos con el maestro, o nos identificamos con el profesor, y está bien, cuando yo estoy dando clases, está bien que me identifique como maestro, como profesor o como instructor. Pero yo no soy eso es un rol que yo estoy ejerciendo en este momento. Y lo que diferencia, una de las diferencias que también diferencia el ego del ser, es que el ego es permanente. Es decir, el ego en todo tiene principio y final, y la esencia no tiene principio ni final, es impermanente, es indefinida, es infinita, ¿vale? Venga, vamos al punto 3. Ego, conflicto, ser, paz. Cuando estás en el conflicto interno o externo, es que ahí se ha apoderado el ego. Y cuando estamos en la paz, es que estamos en el ser. Y esto hay algo paradójico que puede suceder. Tú puedes tener un conflicto externo con alguien y que a lo mejor ese conflicto no haya dependido de ti, pero al mismo tiempo poder sentirte en paz. Puede haber un conflicto exterior, pero una paz interior. Por lo tanto, el conflicto y la paz va más del de lo que ocurre dentro y no del de lo que ocurre fuera. Lo que sí que es cierto
que si generalmente tú interiormente estás en paz, va a ser más difícil que manifiestes conflictos fuera, pero eventualmente se puede crear un conflicto fuera. ¿Por qué? Porque no depende únicamente de ti, el conflicto depende de otra persona. Tú un día puedes dar con una persona conflictiva y tú estar muy en paz y esa persona crearte un conflicto ese día. Pero generalmente no es lo que va a suceder, porque afuera va a suceder lo que hay adentro. Por lo tanto, si tú te estás encontrando con una persona conflictiva un día tras otro, un día sí, un día no, y al otro también, y al otro también, es que el conflicto está dentro y lo están manifestando fuera. Por lo tanto, cuando estamos experimentando principalmente un conflicto interno, estamos en el ego, y cuando estamos experimentando paz, estamos en el ser. Por eso te digo, si te fijas, solamente de las 3 primeras que hemos estado viendo, ya te vas a dar cuenta que por mucho que te estés trabajando espiritualmente, hay momentos que estás en el ego. Porque tenemos esa mente egoica, porque nos hace falta para el mundo físico, pero conforme más te vayas trabajando, vas a tener la capacidad para observar más esto que te estoy diciendo yo, y para cuando te das cuenta, estoy en el ego, ¿y qué hago? Me voy al ser, ¿sí? A través de la intención, a través de la práctica, a través de cambiar el proceso de pensamientos. Solamente con la observación ya hay un cambio. Esto es súper importante que lo tengas. Solamente observando al ego ya hay un cambio. Anótamelo ahí. Solamente observándolo. ¿Por qué? Porque en el momento que lo observas te estás distanciando del ego. Ya no estás poseído por el ego, sino estás observando el ego. Y en el momento que lo observas, ya estás creando una distancia y ya está surgiendo efecto. Y luego vas a poder hacer otras cosas, pues como prácticas energéticas, como cambiar el proceso de pensamientos. Pero el solo hecho de observar ya está funcionando. Bueno, muchísimas gracias por tantos comentarios. Solamente observando el ego ya hay un cambio. Eso es, María. Venga, seguimos. Hemos visto los 3 primeros, conflicto y paz. 4. Vamos al 4. Muy interesante esto también. El ego siempre está en el futuro o en el pasado. Y el ser siempre está en el presente. El ser siempre está en disfrutar el aquí y el ahora. Y fijar, aquí tenemos que saber navegar por esto, porque si no hay gente que también se confunde. Si tú quieres ser un ser creador, tú quieres manifestar tu vida, tú hay momentos que tienes que proyectar al futuro. ¿Por qué? Porque tienes que tener en tu mente aquello que quieres ver manifestado en tu vida. Pero el ego está en el futuro desde la preocupación, ¿sí? En cambio, el ser únicamente va al futuro para ver aquello que quiero manifestar desde la confianza. Es decir, para manifestar ese ser creador que tienes. Entonces, ¿en qué consiste? En que estemos en el presente, pero al mismo tiempo tengamos una proyección con confianza y desde la abundancia de lo que queremos manifestar en el futuro. Y en el pasado, apenas volver al pasado, a no ser que sea para rescatar alguna enseñanza que me va a servir para manifestar aquello que quiero en el futuro. Por lo tanto, el ego va a tener la tendencia a estar en el pasado, pero estar en el pasado para el rencor y estar en el futuro para la preocupación. Estar en el pasado para el enfado y estar en el futuro para la ansiedad. En cambio, el ser va a estar principalmente en el aquí y en el ahora, y aunque esté proyectando en el futuro, va a saber que la única manera de poder manifestar en el futuro es desde lo que hago aquí en el presente. Porque si yo estoy proyectando en el futuro, pero no estoy haciendo nada en el presente para ese futuro, estoy del ego.
estoy desde la ilusión egoica. En cambio, cuando estoy en el ser, cuando estoy en la esencia, sí que puedo proyectar desde la confianza y desde la abundancia en el futuro, pero sabiendo que en el único momento que puedo hacer algo para el futuro es en el momento presente. Decidme si me habéis seguido con esto. Porque hay personas que se quedan parados sin hacer nada. Bueno, como el ser es presente, pues voy fluyendo y no hago nada. No es ir fluyendo, o sea, es ir actuando, ir haciendo aquello que primero te hace feliz, te realiza, y segundo, aquello que va a llevarte a manifestar aquello que quieres manifestar. Vamos al 5, que va un poco relacionado con esto. Ego, resultados. Ser, proceso. Es decir, la mente egoica se pone metas, pero lo único que le importa es la consecución de esas metas. La mente egoica no le importa para nada el proceso. Quiere una meta y la quiere ya. Además, es impaciente. El ego tiene impaciencia. En cambio, el ser sabe de la importancia del proceso y disfruta del proceso. Y va dando los pasitos para llegar a esa meta, pero el foco principal del ser está en el proceso, no en la meta. La meta está bien que las tengamos porque tenemos una mente egoica y estamos en todo nuestro derecho del mundo, y yo os lo digo, pero no pongáis vuestro foco principal en la consecución de la meta, sino poner vuestro foco principal en disfrutar del proceso y que el proceso te haga sentirte bien, aun cuando puedan haber dificultades, ¿eh? Porque uno cuando tiene cualquier dificultad ya, pues será que el proceso no es para mí, ¿no? Es que en el proceso hay dificultades también. ¿Por qué? Porque tu ser, tu alma, evoluciona con las dificultades. Por lo tanto, a tu ser no le importan que hayan dificultades en el proceso. Tu ego no quiere dificultades. Tu ego ni siquiera quiere el proceso. Tu ego quiere solo la manifestación de aquello, sea lo que sea. Por ejemplo, cuando empezáis en la formación de Reiki en tu vida, hay personas que me dicen, Javier, más que yo tengo esta dolencia o tengo la otra y quiero sanarla. Vale, está bien, que tengas tu meta. Estás en todo tu derecho, es legítimo, claro que sí. Pero haz el favor de disfrutar del proceso. ¿Qué es el disfrutar del proceso? Poner tu foco en la práctica del autorreiki, en sentirte bien, en practicar las técnicas del reiki tradicional, en disfrutar cada uno de los vídeos que ves del curso. ¿Sí? Eso es disfrutar del proceso. El ser quiere estar ahí. Si tú estás únicamente en los resultados, en la meta, estás en la mente egoica. Y déjame decirte que la mente egoica es la que te ha llevado al desequilibrio que tienes hoy. Y el desequilibrio que tienes hoy no lo vas a sacar con la mente egoica, porque es la que te ha llevado al desequilibrio. Por lo tanto, si tú quieres equilibrarte, tienes que empezar a pasar del ego al ser. ¿Sí? Tienes que pasar del ego al ser. Vuelvo a repetir porque creo que ha habido un pequeño corte. Si tú quieres equilibrarte, tienes que pasar del ego al ser. Porque no te va a sacar del lugar aquello mismo que te ha llevado al lugar. ¿Se entiende? ¿Me seguís en esto? Entonces, cuando uno empieza con la práctica y tiene una meta de querer sanar algo y únicamente está pensando en el resultado, no lo va a lograr. Porque está actuando con el mismo patrón que le ha llevado a donde está. Es decir, lo que hace es cambiar el collar, pero no cambiar el perro. Por mucho que practique, si lo está haciendo desde el ego únicamente, no le va a llevar porque está cambiando el collar, pero no está cambiando el perro. Si queremos equilibrarnos, hay que pasar del ego al ser. Eso es. Pues venga, eso es resultados y proceso. Vamos a la siguiente. Ego. Estamos en las 6 primeras, ¿eh? Espero que hayas tomado nota. 6. Ego, juicio. Ser, compasión. Hay una frase
que leí un día, no sé de quién era, pero que decía, el necio juzga. No, te la voy a decir completa, que no empezaba así. El necio ve y juzga. El sabio observa y comprende. Te la vuelvo a repetir. El necio ve y juzga. El sabio observa y comprende. Y obviamente el necio está más en el ego y el sabio está en el ser. Recuerdo hace un tiempo que un alumno que se había formado en otro lugar y vino a formarse conmigo, ¿no? Y dijo, no, me he formado en los 3 primeros niveles en otro lugar, pero ahora me quiero formar contigo, y empezó a formarse de cero. Y yo no les pregunto a la gente porque no tengo ninguna necesidad de saber por qué estaban en otro lugar y ahora vienen a formarse conmigo. No tengo ninguna necesidad de saber, pero hay gente que me cuenta, ¿no? Pues yo, obviamente, si me cuentan, les escucho. Ahora, no les escucho o les corto si me empiezan a hablar mal del lugar donde han ido. A mí no me tienen que contar nada del lugar donde han ido mal, no me tienen que contar, porque no tengo, o sea, no les voy a dar bola a que estén hablando mal de otro lugar, ¿no? Pero bueno, esa persona, y se hace desde todo el amor, lo hacen con toda la buena intención del mundo, ¿no? Pero me contaba, decía, sí, Javier, es que yo me he querido formar contigo porque me di cuenta cuando estaba en el 3er nivel que el otro maestro fumaba. ¿Sí? Entonces, claro, a mí no me parece bien que un maestro de Reiki fume, porque siendo maestro de Reiki tiene que ser un ejemplo y no tiene que fumar. Y a mí me preguntaba, ¿no? Y a mí me decía, ¿qué te parece? Digo, a ver, que cada uno tiene sus cosas que ajustar. Y tú te vas a hacer un bien si dejas de juzgar al otro. Porque cada uno está viviendo su propio proceso. Que tire la primera piedra al que esté libre de pecado. Cada uno está viviendo su propio proceso. Entonces le hice ver, le dije, él está fumando y tú estás juzgando. Bueno, cada uno está en sus historias diferentes, ¿no? Por lo tanto, yo ni te voy a juzgar que tú estás juzgando. Simplemente te hago que observes que si tú quieres vivir en el juicio o quieres vivir en la compasión. Tú decides, tú decides. Pero con la misma vara que midas, serás medido. Por lo tanto, el ego está en el juicio constantemente. Siempre está en el juicio, juzgando a los demás. Este porque es muy espiritual, o este no sé qué, o este no sé cuántos, ¿sí? En cambio, el ser está en la compasión. Oye, cada uno estamos en nuestro propio proceso. Hacemos lo que podemos, lo que sabemos, o en resumidas cuentas lo que queremos. O sea, que tenemos libre albedrío. Entonces tenemos que respetar el libre albedrío de la gente. Y no va a ser menos espiritual alguien por fumar. O sea, te puedes encontrar una persona que fuma y tiene el corazón lleno de amor. Quizás tiene los pulmones negros, pero tiene el corazón lleno de amor. Y otro que no fuma y tiene el corazón lleno de rabia. Obviamente, si tú me preguntas a mí, ¿qué es mejor, fumar o no fumar? Obviamente yo considero que es mejor no fumar. Pero no porque se sea maestro de Reiki, sino por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a otra cosa también del ego, que son las etiquetas, ¿no? De etiquetar. Pues para ser espiritual hay que hacer esto, esto y esto. Y si tú haces eso, eso y eso, eres espiritual. Y si no haces eso, eso y eso, no eres espiritual. ¿Eso qué es? De antigua era, de religiones que quieren dominar a la gente y decirle qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Si haces esto, eres bueno. Si haces lo otro, eres un pecador. Y esto no, la nueva espiritualidad no consiste de eso. No consiste en eso, consiste en que cada uno tenga el libre albedrío y en no etiquetar a la gente por lo que hace de espiritual o no espiritual, porque esa etiqueta es egoico. El ser no etiqueta. El ser sabe que cada uno está viviendo su propio proceso evolutivo. Sabe que cada uno hace lo que puede, lo que le toca o lo que sabe. Y sabe que cada uno tiene que encajar cosas en sí mismo. Muy bien, bueno, espero que te haya inspirado muchísimo. Si todavía no te estás formando conmigo, hoy es el último día para empezar Maestría Reiki desde cero. Vas a ver ahí el primer comentario fijado para poder pedir info y disponibilidad de plaza.
y te voy a ayudar, te voy a acompañar en este proceso profundo, tanto si es para ti solo como si también quieres ayudar a otras personas a desbloquear tu vida, a ayudar a otros a desbloquear su vida. Maestría Reiki desde cero te va a ayudar mucho. Y mañana vamos a continuar porque nos quedan todavía hasta el 16. Nos quedan todavía comparaciones del 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.